palabra del Señor de esta forma: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Siguiente versículo. Vamos a llegar hasta el versículo 48. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Queremos que tu palabra llegue a los corazones, a las mentes, Dios mío, que tú hagas que fructifique a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, Señor, y que nosotros podamos hacer hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una pequeña exégesis. A mí siempre me gusta poner en contexto todo lo que está pasando aquí. Esto que sucedió fue en casa de un centurión romano llamado Cornelio, pero anteriormente pasó algo. Anteriormente Pedro dice que en un ayuno Dios le había mostrado por varias ocasiones. Cuando él tuvo hambre, él estaba ayunando y mientras esperaba que le prepararan su almuerzo o su cena o su desayuno, no sé, pero él estaba en una parte, en un aposento, adorando a Dios, él solo, metido con Dios en ayuno y oración. Cuando el Señor le baja aquella visión en varias ocasiones, por 3 ocasiones, donde le dice: Pedro, mata y come. Y dice que veía que descendía en aquel lugar una sábana donde habían cuadrúpedos, reptiles, habían de todo tipo de animales que eran impuros para los judíos. Y él, oyendo la voz de Dios que desde el cielo le decía: Pedro, mata y come, él le dijo: no, Señor, porque nunca ha entrado nada inmundo a mi boca. Pedro se creía muy santo, ¿verdad? Pero Dios le tenía una sorpresita. Ahí el Señor le responde para atrás: oye, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he perdonado, lo que yo he separado. Y nosotros los seres humanos, cuando estamos en cierta posición, somos como Pedro en esa ocasión. Si Dios escogió a una persona para cierto y determinado ministerio, para cierto y determinada función dentro de la iglesia, ¿quién somos nosotros? Si el que reparte en los ministerios es Dios, si el que reparte los dones es el Espíritu Santo, si el que promueve es Dios, si el que bendice es Dios. Él estaba muy equivocado. Nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. En 3 ocasiones el Señor le mostró la misma visión y se repitió lo mismo: Pedro, mata y come. Pero lo que se estaba refiriendo era a lo que estaba por venir. Dice que después que termina esta visión, el Señor le habla a Pedro, le dijo: Pedro, van a venir unos hombres de Cesarea y van a venir a hablar contigo. Te quieren llevar con él a casa de un centurión romano, que él me adora, él me sirve, él me busca, él ha querido meterse en los misterios míos y buscar mi rostro y mi presencia. No tengas temor, ve con ellos. Así fue. Exactamente. Dios, dejando de hablar: oye, Pedro, Simón Pedro, uno de los apóstoles, uno de los discípulos, de los seguidores de Jesús, aquí está. ¿Qué quieren? Mira, le muestra la visión, le dice qué fue lo que sucedió, cómo este centurión, un centurión romano no era cualquier persona, era un principal, tenía autoridad, tenía poder, tenía dominio sobre ejércitos debajo de su mando. Pero ¿qué hizo él? Él quiso meterse con Dios. Y un día, estando de rodillas adorando a Dios, un ángel del Señor se le apareció. Se le reveló Dios a una persona que no era judío, que no era israelita, que no era del pueblo escogido por Dios, que no era de la descendencia de Abraham, un romano. Pero Dios ya estaba tratando acá con Pedro también, para cambiarle la mentalidad que tenía Pedro.
Y Jesús mismo en una ocasión dijo, el que conmigo no recoge desparrama, ¿verdad? Y él dijo en otra ocasión también, dijo, yo tengo otro pueblo que ustedes no saben, se estaba refiriendo a los gentiles. Y el Evangelio de Juan, hay un versículo que dice de esta forma, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces se fue a los gentiles, aquellos pueblos que no eran israelitas. Y el ángel le dijo a Cornelio, manda a buscar a Pedro para que él te hable del camino del Señor. Manda a buscar. Y en estos versículos que acabamos de leer, dice que Pedro ya está en casa de este hombre, de Cornelio. Y dice que él estaba dando un discurso. Y mientras él hablaba, versículo 44, estas palabras, él estaba predicándole, hablándole acerca de Jesús, acerca del camino, acerca de la salvación, acerca del reino de Dios que se había acercado. Una palabra bien corta, precisa y quizás sin mucha teología, pero con una profundidad espiritual grande. Cuando Jesús mandó a predicar a sus 12 apóstoles, le dijo, vayan por todas las ciudades. Prediquen, echen fuera demonios, resuciten muertos, levanten paralíticos, sanen sordos, mudos, ciegos, etcétera. Hagan todo tipo de sanidades. De gracia recibiste, entonces dad de gracia a ustedes también. Y la predicación es esta. Prediquen de esta forma. El reino de los cielos, ¿sea qué? Se ha acercado. Está cerca el reino de Dios. Y miles de personas se volvieron a Dios. Miles de personas se volvieron. Ahora pasó un lapso grande. Quizás de algunos años cuando sucedieron estas cosas, ya Jesús se había ido, Jesús había muerto, había resucitado, estaba en el cielo. Pero antes de irse Jesús, ¿qué le dijo a sus seguidores? No se vayan ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Hasta qué? No sean investidos del poder de lo alto. Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Estamos aquí también. Y le dijo, pero vais a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me vais a ser testigo miren eso, en Jerusalén, pueblo judío, en Judea, todavía hay pueblo judío, pero en Samaria ya no pueblo judío. Y anteriormente el Señor le había dicho a estos 12, cuando los comisionó, no vayan a las aldeas de los samaritanos, no entren al pueblo de los samaritanos. En ese tiempo fueron excluidos. Sin embargo, ahora cuando recibieran el poder estos judíos, estos seguidores, estos apóstoles, iban a ir a Samaria. Y no solamente a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Wow. Cuando Jesús resucita, Él se le aparece a más de, creo que 500 personas. Dice en Primera de Corintios, creo que en un último capítulo que habla de la resurrección, que dice que se le apareció vivo a más de 500 personas y los sacó fuera de Jerusalén, lo llevó al monte de los Olivos, allí al Getsemaní, y de ahí el mismo Señor fue alzado arriba y le dijo, oye, no se vayan a ir ustedes de este lugar hasta que no tengan un encuentro con Dios, hasta que ustedes no sean transformados, cambiados, hasta que ustedes no sientan en realidad que ya están preparados, que están llenos de la unción, que van a reventar. No se vayan de ahí. Fueron declinando y declinando y declinando y declinando, y dice la Biblia que en este aposento quedaron ¿cuántos? Como 120. La Biblia no dice 120, dice como 120. Y sabes que el fruto de la perseverancia, de la búsqueda, de la sumisión y de la fe y la obediencia dio resultados, aleluya. Dice que el Señor lo tiene todo programado. Mira, el Señor sabe cuándo en realidad va a traer un avivamiento a nuestras vidas. Cuándo va a traer un avivamiento a este pueblo. Cuándo va a empezar a redarguir de pecado, de justicia, de juicio. Él sabe en el momento. Y Él esperó que vinieran personas de otros países del mundo. Venían de Cirene, de Egipto, de Mesopotamia, de África, del Ponto, de Frigia, de Panfilia. Había diferentes países reunidos para el día de Pentecostés, porque una vez al año peregrinaban a Jerusalén. ¿A qué? A llevar una ofrenda a Dios, una ofrenda al templo. Iban allí
todos del mundo. Y dice que ese mismo día hubo un estruendo grande. Hubo algo impactante que llamó la atención, pero no fue un día antes del Pentecostés ni un día después. Fue el mismo día cuando estaban todos allí en Jerusalén reunidos. Y dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, según el Espíritu, les daba que hablasen. Dice capítulo número 2, versículo número 1 en adelante del capítulo 2. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y las personas estaban atónitos, perplejos. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Aquí dice que Pedro, mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué cosa? No sobre 2, no sobre 3, no sobre 10. Aquella casa estaba llena. Allí habían sirvientes, allí habían soldados, habían personas ricas, personas pudientes, habían diferentes clases sociales y estatus allí reunidas en casa de Cornelio, y no se quedó ni uno solo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Wow, es algo maravilloso. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, algunos que fueron a acompañarlo. Vamos a acompañarte, como él a lo mejor es una treta que quieren agarrarte, ponerte preso, te quieren cortar la cabeza, te quieren eliminar, porque Pedro era un gran líder espiritual en ese tiempo. Y fueron algunos, pero eran líderes de la circuncisión. ¿Qué es lo que eran estos? Estos todavía estaban como Pedro, muy religiosos. Creían que Dios obraba en Jerusalén. Creían que los judíos eran la última Coca-Cola del desierto, que eran los mejores, que había que circuncidarse para poder recibir la bendición de Dios, que había que guardar diferentes ritos, ceremonias, estatutos, entrar en ritos para recibir el poder de Dios. Y quedaron completamente, dice aquí, ¿cómo? Atónitos, ¿verdad? Dice, habían venido con Pedro, quedaron atónitos. ¿Qué quiere decir la palabra atónito? Perplejos, maravillados, que quedaron pasmados. Miren eso, esas mismas personas son de otro país, son de otra raza, de otro estatus, creen en otros dioses, son las personas que tienen oprimido al pueblo de Dios, y ahora estas personas tienen el mismo don que nosotros. ¿Cómo es esto? Porque a Dios nadie lo encierra en una caja, en un círculo, en un templo, en un libro, en un pensamiento. Dios es más grande de lo que nosotros podemos creer. Quizás te diga, Dios es grande, grande, grande. No, es mucho más grande todavía. Sigue siendo mucho más grande. El pensamiento del Señor era que todas las personas se salvaran. Y ahí fue cuando por primera vez se dieron cuenta que nosotros los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, los que no estamos circuncidados, los que no nacimos allí en Jerusalén, ni pertenecemos a la religión judía, tenemos los mismos derechos, aleluya. Tenemos la misma entrada delante del trono de Dios. Podemos acercarnos a Dios. Podemos pedirle a Dios cara a cara. No necesitamos ir a ver a nadie para que oren por mí. Usted mismo puede entrar directamente a los atrios de Dios y presentarle su queja, su petición. Y dice que los oían, el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Qué cosa tan tremenda. Pedro se está preparando espiritualmente para predicarle a sus hermanos, a los judíos, a los israelitas, a la tribu Benjamín, de Judá, Neftalí, Sacar, etcétera, etcétera, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él se estaba preparando, él se estaba poniendo en comunión con Dios, y resulta ser que Dios le dijo, usted va a ir a predicarle a los gentiles, usted va a ir a ver, va a predicarle a los griegos, al arameo, el eteo, el fereceo, el jebuseo, a todos los países del mundo, porque la promesa lo dice bien claro: hasta lo último de la tierra va a llegar la presencia del Señor, y aquel que crea en el Señor no va a ser avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Son promesas bíblicas.
Es algo bíblico que Dios quiere para sus hijos. Y es que lo que tenemos que nosotros practicar y entender día por día. Estudiaba la vida de Jonathan Edwards, 1700. En los 1700, este Jonathan Edwards trajo un gran avivamiento a los Estados Unidos. Trajo un avivamiento tan grande que hubo una convicción de pecado que por meses y años las personas seguían hablando del mensaje y arrepintiéndose. Y el mensaje de él no era un mensaje de prosperidad, no era un mensaje de paz, no era un mensaje de gozo, no era un mensaje que te voy a bendecir. El mensaje de él se llamaba de esta forma: un Dios airado, the angry God. Pero cuando somos movidos por Dios, o dejamos que Dios sea el que nos use a nosotros y no nuestra capacidad, entonces hay resultado. Vemos a Moody, un simple zapatero de Nueva York que no sabía ni hablar, era semi-analfabeto, apenas sabía escribir su nombre, y fue un hombre que impactó su generación, un hombre de unción y de poder. Cuando el hombre caminaba, las personas caían al suelo, las personas recibían sanidad, las personas caían llorando delante de la presencia de Dios. ¿Eran personas especiales? No. Si aún los personajes bíblicos en el libro de Hebreos, capítulo número 11, dice, y también en Santiago lo dijo, que Elías era un hombre sujeto a las pasiones igual que las nuestras. Se airaba, se enojaba, tenía hambre, tenía sed, sueño. Él le cambiaba el carácter, porque nosotros los seres humanos somos circunstanciales. Hoy estamos brincando y ya mañana por la mañana estamos llorando, estamos arrastrándonos como una serpiente. Hoy estamos bendecidos que nos queremos acabar con el mundo, y al otro día una depresión nos está acabando a nosotros. Pero yo le doy gracias a Dios que estos personajes bíblicos pasaron por eso y Dios no los desechó. Él los levantó, los perdonó y los puso para que nosotros viéramos que nosotros somos seres humanos, que constantemente tenemos que tener puesta la mirada en el Señor, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni a adelantarnos ni a atrasarnos, sino buscar el tiempo de Dios. Elías fue y hizo un avivamiento grande. Uno de los avivamientos más grandes que tuvo Israel lo trajo Elías. Y sabe que una de las características que trae un avivamiento es arrepentimiento, donde las personas no se justifican por sus fallas o por sus faltas o sus pecados. No, que soy débil. No, se tiran de rodillas y yo reconozco que he pecado. Como dijo David, mi pecado está delante de mí, me sigue día y noche lo tengo presente. Dice que tu mano ha pesado sobre mí, pero solamente te pido, no me eches delante de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo, o tu Santo Espíritu, dice el Salmo 51. Cuando hay un avivamiento sucede eso. No hay que puchar a la gente a orar, no hay que puchar a las personas a ir al altar, no hay que mandar a las personas a ofrendar o a diezmar o a hacer cualquier cosa. Surgen solos. Las personas son movidas por el Espíritu Santo. Y Elías trajo un avivamiento grande en el monte Carmelo. Acabó con las estatuas de los Baales, con los profetas de Baal, de la diosa de Acera. Hizo cosas terribles. Bueno, digo maravillosas, no una palabra terrible, no va ahí. Y volvió, dice que a Israel, a los caminos del Señor, porque le dijo, si Jehová es Dios, vayan en pos de Jehová. Pero si los ídolos, las estatuas, las estampillas, los papeles, los cartones, toda esa idolatría es Dios, vayan con Él. ¿Hasta cuándo? Ese fue el mensaje de Él. ¿Hasta cuándo vais a estar claudicando en dos pensamientos? Y las personas lloraron y se arrepintieron y se humillaron, y cayó fuego del cielo y consumió aquel holocausto, y fue algo tremendo lo que sucedió allí. Y Elías estaba lleno del poder de Dios. Pero como era un ser humano, al otro día dijo Jezabel, mañana le voy a cortar la cabeza al profeta ese
¿Qué hizo Elías? Se olvidó lo que había sucedido el primer día o el día anterior, cómo Dios lo había liberado, cómo Dios lo había usado, y salió corriendo y se olvidó hasta de Dios, de tal forma que el Señor tuvo que hablarle: Elías, ¿dónde estás metido? ¿Por qué? Porque es un ser humano, circunstancial también. Estos que andaban aquí con Pedro no eran diferentes, ni Pedro tampoco, pero quedaron asombrados cómo Dios había respondido, cómo Dios había usado, había llenado, bendecido a los gentiles. Era algo impactante. Y yo estoy mirando algo. Yo le dije hace un tiempo que yo leí un libro de Paul Yonggi Cho, el pastor que tenía la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Este pastor escribió un libro que se llamaba Oración, la clave del avivamiento. ¡Wow! Yo lo leí. Yo leí el libro completo y salían algunos testimonios, pero en realidad no existía ninguna estrategia. Yo estaba esperando que él dijera: bueno, ora con una mano así, o con la mano en la frente, o aquí atrás, o tírate de rodillas. No, él nada más decía oración, búsqueda. Y se fueron a una montaña, aquellos coreanos, porque en esa montaña constantemente las personas se estaban suicidando. Mira, en Corea del Sur, Corea del Norte, en Japón, son los países que más alto índice de suicidio tienen en el mundo. Y él dijo: donde se están suicidando la gente que se tiraban por ese barranco, por esa montaña para abajo, allí mandaron gente de unción, de poder, de oración, y empezaron a convertirse las personas. No, tú no tienes que suicidarse, que se suicide el diablo, ven para acá, déjame orar por ti. Echo fuera esos demonios, yo reprendo todo espíritu de mentira, de droga, de falta de búsqueda, de falta de amor a la vida. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer la iglesia, de tal forma que más de 1 millón de miembros tuvo esta iglesia. Pero ¿cuál fue la razón de esto? Oración. Todos queremos ver un avivamiento, pero es difícil, créeme que es difícil. Yo los viernes estoy viniendo aquí, este viernes vine, y hay veces que tú no sientes nada y no pasas nada, no sentiste la presencia como la otra vez. Es lo que dice mi esposa: te da picazón en la cabeza, te da picazón en la espalda, te acuerdas que tenías que hacer algo, no sé cuántas cosas. No, yo sé que no es fácil, porque tenemos una carne y un enemigo de nosotros que no quiere que nosotros entremos a la presencia del Señor. Ya cuando el diablo ve que llegamos a los atrios, ya el diablo empieza a poner trabas, obstáculos. Y cuando usted llega al lugar santo, el diablo es más fuerte la guerra, porque no quiere que usted entre al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Que ya cuando usted entra a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ni diablo, ni demonio, ni espíritu a usted lo va a poder detener. Porque cuando entramos a ese lugar, se puede acabar el mundo. ¿Usted no le ha pasado eso? Cuando usted entra en esa unción, cuando usted rompe esas cadenas, que usted siente una liberación grande, usted dice: que haya un terremoto ahí, que venga una guerra. Yo estoy aquí con papá. Yo estoy aquí con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy aquí con el Espíritu Santo. Yo no quiero pararme. Y entonces 1 hora se convierte en 2 y 2 se convierten en 4. Y cuando viene a ver, tú dices: oré 4 horas. Me parece que oré nada más 10 minutos. ¿Por qué? Porque usted perdió la noción del tiempo. Usted entró al lugar santísimo, donde Dios quiere que todos nosotros entremos. Entonces, vemos nosotros que, mire, aquí le voy a leer lo que dice aquí. La familia no judía de Cornelio escuchó y recibió la palabra de fe salvadora. Debido a que aceptaron a Cristo, Dios enseguida derrama el Espíritu Santo sobre ellos como su testimonio de que han creído y recibido la vida regeneradora de Cristo. 2. La vida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre la familia de Cornelio tiene el mismo propósito que el don del Espíritu tuvo para los discípulos el día de Pentecostés. Nosotros somos cristianos que creemos que Dios todavía hace milagros. Hay muchos que creen que son cesacionistas, nosotros somos continuistas. Bueno, pienso yo que estoy aquí con algunos cristianos continuistas.
que creen que todavía Dios sigue orando, que Dios sigue hablando, que Dios sigue activo, que Dios te resucita a un muerto, que Dios te levanta a un paralítico, que Dios habla, que Dios derrama su Espíritu Santo y hace que hablen en lengua, que hay profecía, que hay visiones, que hay revelaciones de parte de Dios, que hay administraciones de parte de Dios. Yo creo todavía que esto está vigente en día de hoy, pero hay que meterse en la presencia del Señor. Yo leía hoy en Joel, uno de los capítulos de Joel dice, mandó que las personas entraran al lugar secreto y oraran y lloraran con gemidos delante del Señor. Y en el capítulo 2, el versículo número 28, dice que después de este arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo iba a ser derramado. Eso aparece en Joel capítulo 2, versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Iba a haber visiones, iba a haber revelaciones. Las personas van a tener deseo de buscar de Dios, van a querer estar en la presencia del Señor. Por eso que hay muchos, oye, pero fanático, pero los domingos es el único día que se va a la iglesia. Ya con el domingo está bien. Mire, cuando usted está en la presencia del Señor, usted no quisiera venir solamente el domingo. Usted viene el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cualquier día. Busca una excusa para venir a buscar de Dios, para adorar a Dios, porque usted quiere sentir el compañerismo, usted quiere sentir la unción, el poder de Dios, sentir el abrazo de Dios. Que eso no tiene ningún tipo de explicación, ni no hay nada comparado como estar en la presencia del divino, aleluya. Yo soy uno que está adorando por un avivamiento, pero yo sé que yo tengo que avivarme primero. Pablo le dijo a Timoteo, siendo pastor en Éfeso, él le manda una carta y no le dice a Timoteo, oye, avívense. ¿Qué le dijo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese es el problema. Avívate tú. A lo mejor otras personas, cuando ven que tú te avivas, dicen, yo también quiero lo mismo. Y después el otro, y el otro, y el otro, lo mismo. Porque las ovejas, no, y las ovejas son monas, digo yo. Dicen que una oveja se brinca una cerca y van todas por ahí también. Y tratan de imitan. Entonces, si hay una oveja que está buscando de Dios y está recibiendo de Dios y está teniendo experiencia con Dios, las otras veces yo voy para allá también. Y va la otra, ay, recibió también la unción del Señor, ay, recibió el poder de Dios, recibió el Espíritu Santo, comenzó a hablar en lengua, comenzó a predicar, comenzó a testificar, yo también quiero lo mío. Y ahí se contagia, es como si fuera un virus. Dos imanes. ¿Qué sucede? ¿Por qué los imanes se atraen? Por los polos que son opuestos. Si fueran los mismos polos, se repelen. Entonces, nosotros para atraer a las personas aquellas debemos de oponernos a todo lo que están haciendo. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros ser como un imán, atraerlos, que ellos digan, yo quiero esa bendición, yo quiero la salvación, yo quiero ese don, yo quiero esa alegría, yo quiero ese gozo, yo quiero esa conformidad, yo quiero vivir como viven ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y fue lo que pasó con Cornelio. Por eso mandó a buscar a Pedro, de tal forma que Dios le mandó hasta ángeles ahí a Cornelio. Y Dios ya se lo había dicho de antemano a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. No llames inmundo lo que yo he santificado. Porque hay veces que tú dices, bueno, pero que él hace 2 años que se convirtió y mira cómo Dios lo está usando. Gloria al Señor. Amén. Dios sabe, Dios levanta. Oye, pero aquel era así, maltrataba a la esposa, así, ya lo dijiste, maltrataba. La Biblia me dice a mí que somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y cuando nosotros nos metemos en Dios, con Dios, Dios hace que la presencia de Él fructifique en nuestras vidas. Yo hace un tiempo prediqué aquí un mensaje que la iniciativa, ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que mueve la iniciativa? La mano de Dios.
Nosotros a veces atamos la mano de Dios. No dejamos que Dios obre porque no tenemos iniciativa. El hijo pródigo tomó una iniciativa y él estaba sentado. Él estaba sentado porque decía, me voy a sentar aquí. Y miraba los cerdos aquellos que comían algarroba y decía para sí, estos cerdos viven mejor que yo. Mira, están rojos, están bien chonchos, tienen comida y yo me estoy muriendo de hambre. Pero tomó una iniciativa. Dice que se levantó, recapacitó, le vino a la mente y dice, ay, si mi padre es millonario, mi padre tiene hacienda, pero él dijo, de todos modos voy a probar y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. Pero él tomó la iniciativa y el padre le dijo, no, claro que sí, y le puso un anillo en su mano, le mató el becerro gordo, lo restituyó de nuevo. Porque esa es la misericordia de Dios. Es lo que Dios quiere. Dios levanta, Dios bendice. Él mira en realidad el corazón, la forma en que tú te humillas delante del Señor. Si usted sabe humillarse delante de Dios y reconocer que, como decía la hermana que leía hoy aquí el Salmo 100, porque ovejas tuyas somos de tu prado. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. O sea, dependemos de ti, dependemos de tu cuidado, dependemos de tu protección. Sin ti no somos nada. Tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. Queremos ser usados. Entonces, no existe una fórmula mágica, no hay una varita mágica que tú hagas, resuelto los problemas. Resuelta la unción, te impongo la mano y el poder que yo tengo pasa sobre ti. Eso no sucede. Yo le voy a decir, en el año 1996, a mí me invitaron a dar una campaña en un lugar donde tenían una casa culto, un pastor, y yo había ayunado 21 días. Y usted dirá, wow, 21 días, sí, 21 días sin comer nada. ¿Sabe lo que es nada? Mira, solamente agua. Un poquito de agua tomaba. No sé cuántas libras yo me quedé, yo casi era un cadáver en aquel tiempo. Ayuné 21 días. El día número 21, cuando entregué el ayuno, que me recuerdo que me iba a tomar un caldo, una sopa, qué sé yo, caí desmayado en el suelo y perdí hasta el conocimiento. Ok. Volví en sí, le dije al pastor, en tal día estoy por allá. Cuando yo llegué a aquel lugar, yo pensé ver 10 personas. Pero el tiempo que yo estaba rompiendo cadenas, que estaba batallando por ellos, que estaba en la presencia del Señor pidiendo que trajera bendición, liberación, unción, Dios estaba obrando ya en las vidas. Dios estaba tratando en los corazones. Dios estaba preparando la tierra. El primer día hubo más de 150 personas. Hubo que salir en el patio de la casa a dar el servicio afuera porque él pensaba que lo íbamos a dar en la sala. Y no pudimos de tantas personas que habían. El segundo día eran 3 veces lo que habían. Y el tercer día el pueblo literalmente entero pasó por aquel lugar. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque uno se metió con Dios. Dijo, voy a dejar la comida, voy a dejar las cosas del mundo. Me voy a dedicar a luchar, a reprender, a romper barreras, a romper cadenas por otro que no puede hacerlo. Nunca se me va a olvidar el último día, una mujer que practicaba la brujería y tenía un centro espiritista grandísimo en medio de, ya yo había terminado de predicar y estaba orando por las personas esa noche. Y viene uno de los hermanos que me acompañaba y me dice, ahí hay una mujer diciendo, no hagan caso, que eso es mentira, que esto, que el otro. Y a todo el mundo le estaba diciendo que lo que se estaba haciendo ya era mentira, que todo era un teatro, etcétera, etcétera. Y fui y me paré delante de ella. Había una unción tan grande, se podía tocar, se podía sentir, respirar la unción. La miré a los ojos a la mujer y cuando la mujer me miró a los ojos cayó como muerta delante de mí ahí. Agarraron una silla y la sentaron y la mujer estaba como borracha, sin tomarse una sola gota. Yo no sé si ustedes han visto esas experiencias. Bueno, ¿sabe qué? La mujer aceptó a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Le pidió perdón a Dios.
Pero lo que quiero decir es lo siguiente: Pedro estaba luchando, Pedro estaba metido con Dios, Pedro estaba en ayuno, Dios le estaba hablando y él está diciendo: Señor, yo quiero servirte, pues te voy a preparar para esto. Cuando usted se prepara delante de Dios, usted no sabe ni a dónde Dios lo va a llevar a usted. Usted no sabe de qué forma Dios lo va a usar a usted. Usted no sabe qué tipo de milagro Dios va a hacer a través de ti. Por eso hablamos hace unos domingos atrás acerca de la piedra que estaba puesta allí en el sepulcro. Cuando el Señor le dijo a Marta: Marta, quita la piedra. Porque Marta le decía: yo sé que tú eres la resurrección. Yo sé que mi hermano va a resucitar el día postrero. Yo sé que todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Pero lleva 4 días. Y ahí es cuando Dios permite que pasen más tiempo para que no esté la intervención humana, sino el poder de Dios se glorifique más grande todavía. Por eso el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Y a veces Dios nos mete en el proceso a nosotros, a todos nos ha metido, no hay un ser humano. La Biblia dice bien claro en Apocalipsis 3:10, dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré sobre la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir tiempo de angustia, tiempo de tribulación, pero cuando estamos metidos con Dios de verdad, ese nos lo vamos a pasar nosotros facilito. Es como cuando estudiamos nosotros para una asignatura, matemática, física o química, y usted estudió de verdad, y cuando se la dan, qué fácil, y el que no estudió dice: ¿qué va? A mí me pasaba, cuando yo estudiaba la llevaba fácil, cuando no estudiaba, nada más llegaba a poner nada más el nombre mío arriba y el número. ¿Por qué? Porque no me preparé. Pero cuando usted está preparado, usted ve cómo pasan todas las tribulaciones, siente la presencia del Señor. Y es algo maravilloso que Dios le hable en sueños, que cuando usted se despierta, usted sienta la presencia del Señor, que cuando usted se duerma, usted esté sintiendo el cuidado de Dios. Pero por eso yo digo que la iglesia del Señor tiene que despertar de su letargo, de su sueño, y ponerse a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerse a orar y a predicar. Más nada, orar y predicar, predicar y orar, sin estrategia. La estrategia es la del Espíritu Santo, no la da el ser humano, porque el que convence es Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a convencer a nadie, nosotros no vamos a convertir a nadie, es el Espíritu Santo el que convierte a las personas. Pero tenemos que ya decir: bueno, o paso ya inadvertido la historia de mi vida, y que quizás dentro de 10 años, cuando uno se muera, ya no habla nadie. Sí, porque sí, aquel pastor, hombre, claro, pero después de 10 años nadie se va a recordar de mí, ni los hijos. Pero cuando nosotros impactamos la sociedad, cuando fuimos varones y varonas llenos de la unción de Dios, y nos dejamos usar por Dios, van a pasar 10, 20, 30, 40, 100, 200 años y van a seguir hablando de usted. Jonathan Edwards, 1700. Mire dónde estamos nosotros y todavía se habla de él. John Wesley, 1800. Moody, 1900. T.L. Osborne, por ponerle algunos ejemplos, de Charles Spurgeon. ¿Y por qué se hablan de estas personas? Porque estas personas se dejaron usar por Dios, y cuando se dejaron de usar por Dios, estas personas cambiaron el tiempo donde ellos vivían, cambiaron la sociedad, y entonces esa sociedad fue afectada positivamente por ellos. Yo creo que vienen tiempos gloriosos, amén. Van a venir tiempos gloriosos. Es que ya están llegando tiempos gloriosos de parte de Dios. Yo sé que yo voy a ser parte de los tiempos gloriosos y quiero serlo. Y le estoy pidiendo al Señor: úsame, Señor, úsame. Tú tienes los recursos, tú eres el dueño del oro y de la plata, tú eres el dueño de todo. El Salmo 24, versículo número 1 dice: Jehová es la tierra, su plenitud, que el mundo y los que en él habitan, todo es de él. Así que úsame para tu gloria y tu honra, Señor.